volver no repara lo que parte la partida. Y de repente te presentan un enemigo común o te ponen un miedo lo suficientemente poderoso que hace que justifique que empieces a tener pensamientos de cierto tipo, xenófobos, racistas. Viajar, pues además de ser para mí la mejor de las terapias, también es una herramienta de desarrollo personal y de autoconocimiento muy grande. Y el tema migratorio es muy interesante porque vivimos en una época en la que se nos ha olvidado que todos nuestros ancestros han sido migrantes. Se acabó el sorteo del mes de las madres, pero puedes seguir mandando la plata al Nequi de tus familiares. Es una forma de facilitarles la vida, evitarles filas, trámites y que puedan pagar todo a través de la app o la tarjeta de Nequi. Lo único que debes hacer es elegir una empresa de envíos, seleccionar Nequi en el banco de destino y el número de cuenta es el número de celular de quien recibe la plata. Recuérdale a tu familiar llenar sus datos personales en la aplicación de Nequi para que reciba la plata sin problema. Fácil, rápido, seguro y muy importante, apoyas una compañía colombiana. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Agustín Hostos, más conocido como Soy Tribu. Muy contentos nosotros de tenerte acá. Yo también. De haber podido como lograr este encuentro. Eres una persona, yo siento que muy reconocida acá en Colombia. Ya nos irás contando, Agustín, si en Latinoamérica, para mí en Colombia creo que eres un referente de los viajes en moto. Y como acá nos gusta como tocar todos esos temas que están relacionados con el viaje, pero no solamente con la practicidad del movimiento, sino con todo lo que empieza a moverse a nivel emocional cuando tomamos una decisión como estas. Y sabemos que tú has venido haciendo un trabajo desde el 2017 de recorrer el mundo en moto. Y eso es lo que todo el mundo ve, ¿cierto? Tus videos, tus fotos, tus aventuras, tu moto. Pero qué bueno volvernos un poquito en la historia, que nos retrocedamos a ese 2017, cuando estás como tomando la decisión de dar este paso, pues que ha sido muy trascendental en tu vida. ¿Cómo pasa esto? Todo comienza con una revelación absoluta y radical del universo, como si de alguna forma el cosmos depositara en ti el chip de tener que hacer cierta misión, un acometido, ¿no? O lo que uno interpreta en ese momento como el sentido de una vida futura. Pero tampoco le haces mucho caso porque estás en tercero de carrera universitaria, no tienes dinero y bueno, lo entiendes que es una locura, ¿no? Pero se queda ahí. Y esa semillita poquito a poco empieza a crecer hasta que termina por germinar en una obsesión fuerte, que se manifiesta tan intensamente en el subconsciente que se me empieza a repetir en sueños muchas noches, hasta llegar a un punto en el que es prácticamente todas las noches, que me levantaba, me despertaba y decía, otra vez he estado soñando que iba por ahí en moto haciendo no sé qué. Ese no sé qué estaba un poco como blureado, no se veía, estaba difuminado. Y bueno, pues 7 años después, qué curioso que ahora también estoy cerrando el septenio de viaje y 7 años después decidí hacerlo real. Si no, ya pues iba a enfermar porque era como ir en contra de lo que se repetía en los sueños de uno, que puede sonar así un poco, no sé, metafísico, utópico, pero es la pura verdad. O sea, me soñaba con ello a diario. Pero tú montabas en moto, tenías una moto, viajabas ya como de pronto a lugares cercanos en moto. Era usuario de motocicleta a nivel práctico, logístico en Madrid. Tenía una scooter y me iba moviendo, pero no había hecho viajes en moto ni tampoco tenía una afición desarrollada al mundo de las motos, en absoluto. Lo que sí sabía era que era muy apasionado del viajar y entendía que la forma seguramente más libre y más aventurera y más, en muchos sentidos, era hacerlo en motocicleta. Entonces, eso se juntó con verme la serie de Long Way Round y leerme el libro de los viajes de Júpiter, que os lo recomiendo mucho, que es la Biblia de los viajes en moto, y decir, yo tengo que vivir esto, o si no, el día que esté por estirar la pata, me arrepentiré profundamente. Y además quiero hacerlo estando joven y no teniendo compromisos, ¿no? Agustín, ¿y vos crees que hay como de pronto una cuota también ahí
de quiero escapar de algo. Claro, viajar en una moto y por el mundo, vos lo dijiste, creo que, y alguna vez lo mencioné en un episodio, que es el imaginario como libertad contemporáneo que está ahí más latente. Pero hay algo de lo que querías escapar de pronto, la rutina, de envejecer en Madrid trabajando en una oficina. De la presión social. Pues dice Pérez Reverte que viajar es una forma de escapar de la muerte. Y la muerte a veces se presenta con distintas caras, ¿no? Puede ser el sentir que no tiene pues mucha utilidad tu vida trabajando en una oficina, como era mi caso, que ya me dedicaba al audiovisual, pero trabajando para otros, o sea, ofreciendo un servicio, ¿no? Y puede ser que después de cierto tiempo en una ciudad empiezas a sentir que hay demasiadas cosas que te estás perdiendo que suceden por fuera, que estás ahí porque lo normal era terminar ahí. Pero ¿y si de repente, no sé, llegas a Medellín y te enamoras? ¿Sabes? Entonces yo creo que todas esas cosas influyen en mayor o menor medida. También creo que en el momento no las analizas tanto. Sí. A lo mejor más a posteriori te puedes dar cuenta de que, en mi caso, creo que había una gran necesidad de conocerme a través de situaciones extremas y a través de conocer a otras personas, donde poder verme reflejado y al aprender de ellas, pues entender mejor el cómo soy y el por qué soy como soy y hacia dónde me gustaría caminar, ¿no? Entonces, yo creo que en mí principalmente eso. Y luego la visión de que iba a hacer un proyecto que sentía que merecía la pena. O sea, ya no era por mi viaje propio, por mi disfrute personal, sino que quería aprovechar lo que aprendiera, lo que viera, lo que viviera, pues para compartirlo a través de lentes como estas y esa tecnología llamada Internet, pues con quien lo quisiera ver. Y en ese momento tenías una ruta, como voy a salir para dónde, por dónde, cuánto tiempo. La ruta era muy básica, se ceñía a o empiezas por el norte o empiezas por el sur. O sea, porque empezar por el medio geográficamente no tiene tanto sentido, porque si lo quieres hacer todo, tendrías que subir, volver a donde empezaste y bajar, ¿no? Entonces era o empezar lo más cerca de Ushuaia posible, que era o Buenos Aires o Santiago de Chile, o empezar en Alaska. Y digo, no, yo empiezo por donde se hable español, donde sepa que ya había viajado de mochilero un poco por ahí antes, que si pasaba algo me iban a ayudar, también tenía algunos contactos y digo, bueno, yo creo que por aquí es un buen arranque. Entonces empecé en Chile y luego la ruta casi que se iba un poco improvisando en el día. O sea, y muchas veces me preguntan esto, ¿cómo te preparas las rutas? ¿Cuánto te organizas? Entonces, tengo siempre un norte, aunque a veces yendo al norte he ido al sur, sucede, entras y comes una espiral extraña donde los puntos cardinales y la rosa de los vientos se vuelve relativa. Entonces, en general trataba como de no desviarme demasiado, pero vamos, si miras el mapa, que luego lo paso si queréis para que lo metáis en el vídeo, de cómo ha sido mi viaje, al final geográficamente no tiene ningún sentido. Podía haber empezado en Colombia perfectamente. O sea, creo que habrían sido los mismos kilómetros. Y tenías un presupuesto, o sea, ahorraste un dinero y dijiste, bueno, con tantos miles de euros me voy a ir y eso me va a alcanzar para tanto tiempo. ¿O cuánto dinero tenías? ¿Cómo fue esa planeación? Yo era un niño que siempre ahorraba. O sea, tenía una caja del Real Madrid, donde cuando me daban por mi cumpleaños, por Reyes o por lo que fuera, un billete, una moneda, lo iba metiendo. O sea, gastaba muy poco y no sabía para qué ahorraba, porque tampoco daba para mucho, pero tenía como un hábito de ahorrar. Y luego, ya de adolescente, como que la universidad y todo eso, y bueno, tus padres se quieren asegurar de que comas un poquito mejor y tal y cual, y seguía ahorrando. Y ya empezaba a hacer algunos viajes, pero súper low cost, o sea, más bajo presupuesto imposible. Esto de habitaciones compartidas, quedándote en casas de gente, hacía muchísimo couchsurfing. Y luego, pues empecé a trabajar y ahí sí que cuando veía cada vez más cerca, eso ya fue el 4.º año de germinación de lo que os he dicho, sí, de que ya lo empezaba a ver. Trabajé 3 años, pero trabajé a full. O sea, sábado, domingo, el resto de la semana hacía bodas, comuniones, bautizos, lo que fuera. Todo lo que saliera bien pagado o mal pagado lo hacía.
Y especialmente en el último año me exprimí todo lo que pude porque sabía que, pues, que iba a necesitar plata, especialmente si el proyecto que estaba por hacer no se convertía en autosustentable. Entonces yo tenía calculado que acampando mucho, quedándome mucho en casa de gente y cocinando bastante, pues podría haber aguantado entre 3 y 4 años. Pero sin contar lo que me pasaba después de las reparaciones de la moto, el perder un dron, que se te rompió la GoPro, que el micro se mojó, todo esto, no estaba contemplado. Yo pensaba que lo iba a cuidar muy bien. Y si no hubiese sucedido luego lo otro, pues seguramente me habría durado 2 años el presupuesto. ¿Y recuerdas más o menos esa cifra? ¿De que cuánto tenía? Sí, el dinero ahorrado? que tenías ahorrado para salir. Para salir, no recuerdo bien. Lo que sí sé es que no era tanto porque no me pude comprar la moto que me quería comprar. O sea, mi idea era, vendo la moto que tengo en Madrid, que era más deportiva, de calle, era una Kawasaki Z300, que ya no las hacen, y me la quemaron. Ese es el episodio número 1 de Soy Tribu. Entonces, lo que iba a obtener por esa moto no lo obtuve. Fíjate que tenía un seguro que me cubría robo e incendio. Y un mes antes lo cambié a que fuera solo daño para terceros. Porque dije, bueno, lleva aquí la moto aparcada 2 años en la calle, no me la van a robar, tengo un buen seguro que pita, o sea, una clavija de esta al disco. Sí. Y ¿quién quema motos? La única, solo he visto 2 motos quemadas en mi vida, una ha sido la mía y otro pobre desgraciado. Y bueno, sí, porque hay que ser desgraciado para que te quemen la moto. Y estaba un mes de venderla. Entonces, el presupuesto no recuerdo cuánto era, pero no era tan alto porque preferí comprarme una moto de tercera mano reventada, que me salió más caro el collar que el perro, porque se me rompía día sí, día también. Y ese fue el inicio, esa fue la originaria Supernova, que a los 9 meses se me rompió entera, se me rompió el motor en Brasil. ¿Qué dice la familia cuando vos tomas esa decisión? Como, voy a dejar todo, vos no sos de Madrid, vos sos de Extremadura. Sí, soy de un pueblito pequeño de Extremadura, una zona muy rural de España, y mi familia, pues de inicio, especialmente mi madre, me dejó de hablar, se me retiró la palabra, y si la llamaba solo lloraba. Porque había visto una vez que estuve en Bolivia de mochilero una foto del Camino de la Muerte, el de las yungas, sí. bellísimo. Sí. Y pensaba, como ya nunca había estado en estas zonas de América Latina, que toda América Latina era así. O sea, que todas las carreteras eran como la del Camino de la Muerte. Entonces, claro, por probabilidad en algún momento te ibas a caer barranco abajo. En una moto, sí, es una locura. Entonces, sí, luego con el tiempo se le fue pasando. Mi padre también se llevó como su gran segundo disgusto, porque el primero fue no dedicarme a la abogacía y el segundo fue que ya una vez yéndome razonablemente bien en el audiovisual, a punto de abrir una productora o lo que fuera, decidí dejarlo todo e irme a hacer algo, pues la verdad es que poco común porque somos poquitos los que hacemos esto, es muy de nicho. Agustín, has visto mucho, has viajado mucho. ¿Cuántos países llevas recorridos en la moto? O sea, el único que no pude recorrer en moto continental fue Venezuela. Lo intenté, pero no se pudo. Lo intenté 2 veces además. Desde Boavista pude pasar, pero sin moto. Fui con unos brasileños, estuvimos 2 o 3 días por la Gran Sabana, pero era imposible meter moto. Además había como una cola de 2 kilómetros de coche uno detrás de otro para echar un máximo de 20 litros de gasolina. Entonces, descartado. Y luego, cuando vine a Colombia, fui hasta Cúcuta y desde ahí ya la frontera estaba cerrada. O sea, la única manera era clandestina y yo creo que duras 2 horas dentro, o sea, no ibas a tener el papel de la moto, era absurdo intentarlo. Y ya para cuando abrieron, pues, en fin, ya andaba yo por Costa Rica, creo. Entonces, de los demás, todos. ¿Y cuando empezaste a generar contenido, después de que arrancaste el viaje, o sea, a los 8 días montaste un video? De antes. O sea, yo estaba ya editando desde antes de empezar porque había grabado los preparativos. La venta de mis objetos de valor, que sería una tarjeta de sonido, un micro, tenía un robot de cocina, o sea, todo lo que era vendible de segunda mano lo vendí, todo eso lo fui grabando. Fui grabando la preparación de la moto, todos los problemas que dio, como os decía, episodio número 1, la moto calcinada en la calle. Qué curioso, el otro día es que me mandaron un vídeo
que resulta que se hizo un reportaje de cuando estaban ardiendo las motos. Y el otro día un muchacho, 7 años después, me lo manda y es el operativo de la policía con los bomberos apagando en el centro de Madrid 10 motos que estaban ardiendo y saltando los depósitos de gasolina por el aire. Y he decidido, el mes que viene voy a grabar mi primera videoreacción a mientras mi moto ardía. Os lo voy a pasar para que pongáis un cachito también. Es gracioso, bueno, graciosísimo, hay que reírse ya de las desgracias porque si no... Agustina, ¿cuánto tiempo empezó a funcionar? Que vos, dijiste, esto está creciendo, la gente le gusta lo que hago, la forma que lo hago, porque vos el audiovisual lo tenías claro, pero hay un tema ahí de narrativa que es un desafío. Una cosa es grabar a terceros y otra cosa es grabarse uno y encontrarse como el tono y estar cómodo. Totalmente. Para contar la historia. No, yo veo los primeros vídeos y me da vergüenza ajena. O sea, digo, uy, estaba muy niño, tenía 27 años, de repente histriónico en algunas situaciones o otras que yo sé que estaba un poco más forzado. Pues el reto principal era tratar de ser natural y que la narrativa pues se fuera desarrollando lo mejor posible. Creo que tardé, no sé si 2 años en meter voz en off. ¿Sabes? Era cuando no hablaba, música, o sea, para adelante. Entonces, bueno, sí, es bonito porque puedes ir viendo la evolución, ¿no? En cómo contar mejor las historias, en cómo tratar también de dirigirlas hacia donde te mueve a ti, hacia lo que te hizo vibrar, hacia lo que te emocionó, cómo comunicas eso meses después cuando lo estás editando. Pero poco a poco se fue dando, yo creo que dentro de 10 años, si sigo haciendo esto, la narrativa será diferente de la que hago hoy. Y a lo mejor lo que hago hoy me da vergüenza ajena. Es curioso eso, ¿no? Como que nos representa lo que hacemos en el momento o en un pasado muy inmediato. Pero a veces, yo qué sé, vemos las fotos del instituto y... ¿Pero cómo podías ir así vestido? ¿No? O ¿cómo podías tener ese peinado? Y bueno, pues en ese momento eras quien eras. Es muy loco lo que incomoda, pues yo lo digo por mí, lo que incomoda como al inicio verse y escucharse, como que también uno es muy autocrítico y uno está viendo también en el momento y como que, pero toca lanzarse, pues ya lo hice, lo voy a publicar, no voy a perder todo este tiempo de trabajo invertido, sí. O sea, es muchos esfuerzos, es el proyecto, a la final creo que sería muy difícil encontrar ese producto perfecto, terminado, con el que uno se sienta 100% satisfecho. Totalmente. Totalmente. Cuesta. Entonces vamos para 100 y yo me siento, todavía me digo, en serio. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice esa cara? Sí, claro, obviamente. Creo que no va a dejar de pasar. Sí. Y yo ahorita que hice la presentación decía que sentía yo que habías ganado como un reconocimiento muy grande acá en Colombia. No sé si es como mi percepción, no sé cómo lo ves tú. Es la realidad. Pero me gustaría que habláramos un poquito de eso, o sea, tú haces ese recorrido por América y qué pasa en Colombia, que no sé, lo podemos sentir nosotros y tú en ese momento lo estás reafirmando, que hay como un feeling ahí especial. Perdón, Agustín, te voy a complementar. De esto sí que hablamos en este podcast y es sobre que Colombia genera mucha ampolla, es de amores y odios. Muchos colombianos se fueron y no quieren volver. De esto va casi como la profundidad del episodio. Y vos llegaste acá y quedaste fascinado con este país. ¿Qué tiene Colombia? Pues imagínate una aplicación de celular tipo de citas, tipo Tinder, donde quien te aparece son los países, ¿no? Tipo, yo qué sé, no quiero despreciar a ninguno, pero Panamá, bueno, no se dio, pero de repente es como que apareció Colombia y Supermatch, ¿sabes? Como que era de ida y vuelta, recíproco, y tanto que hoy día sigue sucediendo. Entonces digo, bueno, también es verdad que lo tenía un poco idealizado porque yo siempre quise venir aquí, es que soy fanático de la cumbia, de la música, del bullerengue, no sé, también he visto cine colombiano, documentales, que toda la historia reciente del país ha hecho que no esté como tan mostrada como tal vez Costa Rica u otros países. Y bueno, la predisposición era de 10. Pero luego la realidad que te encuentres, pues vas viendo, tampoco
vas a estar en una nube. O sea, lo que pasa es que día tras día lo ratificaba. Y digo, esto es que, claro, me ha pasado esto y ahora esto, y he conocido a no sé quién, y esta persona. El día que entré me pararon unos muchachos y le hicieron de todo a la moto en medio de la carretera. La lubricaron, tensaron la cadena, sacaron herramientas a los muchachos de Cali. Y es como, digo, esta gente como que tiene el don de querer ayudar, de querer recibir, de hacer sentir bien al que visita, ¿no? ¿Por qué será? Claro, ¿por qué será? Entonces, pues está muy relacionado con el resto de las circunstancias de la nación y de todo lo que aquí se ha vivido y se vive. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, llegué en un momento en el que esto de irte a ciertos departamentos en moto, y más un extranjero, todavía no se estaba haciendo. O sea, sí, estaban algunos destinos turísticos ya empezando, un poquito Medellín, Cartagena estaba así a tope en ese momento, la sierra estaba también empezando por Palomino, no como ahora, ni mucho menos, pero el resto del país... Inexplorado. Por los extranjeros al menos, vamos, y por nacionales también. También, sí. Bastante, o sea, yo no vi, cuando llegué al Guaviare, que ahora tiene un montón de turismo, ahí, o sea... Es que no había prácticamente... o sea, eran 4 empezando con el turismo. Como ahora hay también en otros sitios del país que eso está sucediendo. En Caquetá, en sitios, bueno, pues con otra idiosincrasia. Y bueno, pues me encontré eso muy virgen y eso es sinónimo de autenticidad. Y para el viajero que busca profundidad y realidad verdadera, pues, yo me encontré con lo mejor de lo mejor. Absolutamente, pero es que justo he llegado en un momento en el que no era una temeridad hacerlo, como que se estaba empezando a poder y bueno, pues que incluso sucediendo como que al menos desde, según entendí, creo que hoy día todavía sigue siendo así, como que uno por ser extranjero lleva también otra, una carta más, ¿no? Pero sí hay una curiosidad ahí. Colombia, creo que con el tema del conflicto, nosotros por años, a diferencia de Perú, a diferencia de otros países de Latinoamérica que están agotados de ver turistas, el turismo también creo que de pronto es un arma de doble se filo. le salió un poco de control, bueno, y los dólares andantes por Cusco un poco... bueno, pasaron cosas que no estaban tan chéveres. No sé si todavía está así, pero en Colombia no habíamos visto a nadie. Todo el mundo es como, ¿qué? ¿Usted de dónde viene? Como que quieren saber mucho. Hay mucha curiosidad porque no lo hemos vivido. Sí, sí. Y si es hispanoparlante, pues, y se pueden, claro, y puedo preguntar, pues creo que mucho más. Y en moto, no. Claro, encima del país de las motos. Sí. Es que se juntó todo y bueno, pues yo tampoco sabía bien qué me iba a encontrar. Bueno, voy para acá, ojalá no pase nada. Como una ruta que hice de Socha a Tame, y de Tame a Saravena, y de Saravena a Pamplona por, creo que es la ruta de la soberanía, que va a ras de Venezuela, una trocha de 4 horas. Las mejores rutas que he hecho en mi vida. Pero ahí sí sentía que, bueno, me lo habían dicho los soldados, ¿no? que la zona estaba súper caliente. Pero madre mía, es que los paisajes eran de llorar a cada metro. Entonces, bueno, pues quien no arriesga no gana, y yo me encontré con algo que sí se podía hacer. Y que espero seguir haciendo, porque el país es infinito. ¿En qué año viniste por primera vez? Entré en la Nochebuena de 2019. Y a los 3 meses fue lo del COVID. Oh. Me agarró en Santa Marta. Ah, y eso ¿Y te fue quedaste? clave. Bueno, me quedé atrapado hasta que me pude ir a España. Estuve 8 meses en España hasta que ya se podía empezar a viajar de nuevo. Y me vine y dije, ya no voy a pasar a Panamá porque Panamá está cerrado con Costa Rica. Y entonces, pues, otros 6 meses en Colombia. Y por eso conocí tanto el país, porque la pandemia fue la excusa perfecta para quedarme y darle otra vuelta. Y ahora pues vengo 3-4 veces al año. Es el único país al que retorno y viajo de forma constante. O sea, he vuelto más veces a Colombia que a España. No sé, ¿será que es casa? Pero también ahorita, mientras estabas contando eso, yo estaba pensando mucho en una frase que utilizamos nosotros, y es que nadie es profeta en su tierra. No sé si de pronto tú
si hubieras decidido irte a viajar por España, hubieras quizás logrado toda la acogida pues del contenido que has hecho, tanto como narrándolo como un extranjero visitando otros países? Es que es una mezcla de cosas. Yo creo que si YouTube existiera a finales de los años 70 y llega un extranjero y empieza a contar la España que está recién saliendo de la dictadura y los primeros años de democracia, una España muy rural, muy poco mezclada con el exterior, que ha estado muy aislada, seguramente les encantaría ver a los españoles cómo un extranjero está conociendo el país, ¿no? Hoy día siento que, habiendo cosas muy bonitas por allí, pero en términos de interés narrativo, es difícil lograrlo, porque aquí hay un componente de exploración, que no de descubrir, porque no es que haya nada que descubrir, sino tal vez de mostrar y contar narrativamente algo que no se ha hecho mezclado con aventura, mezclado con alguien, en este caso mi persona, que por lo general se desenvuelve bien con los personajes que se encuentran, ¿no? Que puede reír como ellos, bromear como ellos, entender cómo piensan y cómo sienten sobre todo. Entonces, también creo que por gran parte de la población colombiana, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay un porcentaje alto que tiene sensibilidad. ¿Sí? También habrá gente muy bruta, por supuesto, como en todos lados, pero creo que el porcentaje en Colombia es mayor. Entonces, como lo mío se mezcla con un poquito de poesía, con tribus, con de repente un hombre de conocimiento que te cuenta no sé qué, alguien que a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo del chamanismo y las plantas, que esté siguiendo el viaje por la moto, ve la parte del abuelo o de la abuela indígena y le encanta. Y sin embargo, en los otros países eso no sucede. Como que el motero que te sigue por la moto no quiere ver al indio hablando de lo que sea, o sea, así lo llama. Entonces, bueno, pues como que es un cóctel maravilloso que hizo y hace pues que siga volviendo una y otra vez para seguir conociendo. Me faltan todavía unos cuantos departamentos. Pero conociste a Dios en Guainía. Conocí a Dios, al Dios Puinave, hermosísima. Además me acordé mucho de algo que me dijeron los aruacos en Sabana Crespo, un pueblito de ahí de la zona cerca de Valledupar. Me decía que para ellos las piedras están vivas y tienen espíritu, ¿no? Y les tienen mucho respeto. Y sin embargo, pues dentro de la escasa cosmovisión en estos aspectos del mundo occidental al que pertenecemos la mayoría, pues una piedra es una piedra, ¿no? Entonces, más allá de eso, como para quien no viera el vídeo que hice en Guainía, el dios de los Puinaves era una roca que tenía como una especie de forma antropomórfica y bueno, pues para ellos la ley de origen y el origen de ellos era ahí, ¿no? Tenían toda una historia detrás y lo veneraban. Y era curioso porque tenía la cabeza taladrada, porque los mineros pensaron que ahí había tesoros de los indígenas Puinaves y taladraron la cabeza del dios Puinave buscando si encontraban una huaca o algo de esto. Y bueno, fue fascinante. Además, una caminata selva adentro, 2 horas, picoteado por los mosquitos. Guainía es un destinazo, ¿eh? Destinazo. Me gustó más que Amazonas. El viaje obviamente te ha ido cambiando, ¿cierto? Malo sería que no lo hicieran. Sí, si no, no sería viaje. Sería turismo, seguramente. ¿Vos crees que el viaje como que ha tenido mucho que ver con esa forma nueva, más profunda de entender el mundo y de relacionarse con la tierra y con los ancestros? ¿O vos desde España tenías un poquito, saliste más con onda de aventuras, voy a grabar? Y es acá, porque también creo, lo siento, yo no veo todos tus episodios seguidos, pero me salto un mes y claro, como dejo de verlos seguidos, a veces los siento mucho más profundos. Sí, voy en ascenso y también como con una cuota de una sensibilidad social, como una mezcla de eso. Es el viaje, en realidad, que dijiste, soy otra persona. Si te miras en el chico que salió cuando se le quemó la moto. Pues a ver, en el día a día uno se relativiza y relativiza todo, entonces no te das cuenta. Pero es cierto que hay algo que se va desarrollando de a poquito y que viajar, pues además de ser para mí la mejor de las terapias,
también es una herramienta de desarrollo personal y de autoconocimiento muy grande. Para mí, mi favorita, especialmente en moto. Entonces, claro, toda esta sensibilidad ha sido, pues, al haber visto, pues, mucha gente, circunstancias complicadas, sufrimientos, desplazamientos, no sé, desgracias por fenómenos atmosféricos, yo qué sé, crecidas de agua, huracanes y bueno, pues esto que también pasa mucho aquí, de gente que se ve atrapada dentro de un sitio donde pasa lo que pasa, ¿no? Eso es que en México es muy palpable, súper palpable. Entonces, pues permanecer indiferente a eso, ¿cómo? O sea, a mí es que me parece lo difícil es que no te produzca algo a ti. O sea, entonces te estás desplazando en el tiempo-espacio, pero desde mi perspectiva un poco inútilmente. Si vas con el propósito de viajar y conocer, si vas con el propósito de pasear, súper respetable. No tiene por qué darse. Pero si vas a conocer y a tratar de entender y conocer otras realidades, pues sumérgete en ellas y no las vas a cambiar seguramente, pero ya cambia que puedas sentir y empatizar y si encima tienes una herramienta para mostrarlo, pues trasládalo. Cuando estabas organizando un poco la ruta y tomando esa decisión, esa gran decisión en tu vida, ¿tenías algún miedo, Agustín? Y de pronto ese miedo ya en la experiencia desapareció o de pronto sigue estando ahí. Ujú. ¿Cuál era ese miedo, eso que de pronto sentías como, uff, ¿qué estoy haciendo? Pues claro, miedo tenía, creo que todos. Cada uno de los miedos que podía haber los tenía, porque yo estaba muy verde. O sea, no tenía ni idea de moto, ni de mecánica, ni de contar bien una historia, no sabía si estaba haciendo el ridículo. Luego, claro, pues tener un accidente, quedarte tirado, que te asalten, que te roben, que te caigas y no te encuentren, todas estas cosas, ¿no?, que te pueden pasar. Desde la cabeza, en ese afán de tratar de persistir en esta conformación biológica, pues te previene y te presenta las situaciones para que hagas algo al respecto, ¿no? Pero claro, si no controlas eso, te come y al final optas por la opción más segura, que es no hacerlo. Entonces, el aprendizaje, porque el miedo no se va, es a dialogar con él y que no esté ni por delante ni por detrás, sino tenerlo al ladito y dialogar, ¿no? Educadamente, ¿Y tranquilo. pensabas mucho como en el tema económico, como si eso no funciona? No, porque digo, si me quedo sin dinero empiezo a trabajar. O sea, me paro donde sea y busco un buen lugar donde pueda trabajar un tiempo y sigo, como hacen la mayoría de los viajeros. Entonces, digo, pues voy a tratar de que esto funcione. Que no os he respondido antes, de hecho. El proyecto fue sustentable al año. Pero si hubiese dependido de las redes sociales, habría sido a los 3 o 4 años. Fue un poco el acuerdo con algunas marcas relacionadas con el mundo de la moto y los viajes, lo que me empezó a ayudar a ir pagando la comida, las averías, los hospedajes. Y más adelante, en cuanto incrementó lo suficiente, pues a empezar a formar un equipo de trabajo. Un editor primero, luego otro, alguien para las portadas, alguien para los subtítulos, en fin, diversificar, y porque si no, conforme se iba profesionalizando el resultado, o sea, los vídeos, pues uno solo no da abasto. Hoy estábamos hablando nosotros con unos chicos con los que estábamos trabajando, que el viaje es muy apasionante. Nosotros también nos declaramos como fans del viajar, el moverse, el poder como descubrir otras realidades también. Y cuando eso se cuenta, se muestra, se narra, como tú lo haces, inclusive las cosas a veces no tan esperadas o no tan planeadas que sucede, como que se te dañe la moto o como que te enfermes, hacen como parte de la aventura y uno que está al otro lado de la pantalla se emociona, pero a veces no dimensiona también lo que implica eso, y que para uno es la aventura que está viviendo Agustín, pero para Agustín es su vida real y es su trabajo,
que ahorita hablábamos también un poco de ese tema de, es que esto es mi trabajo. En algún momento como que todo eso te ha llegado a sobrepasar y has dicho como, uff, quiero tirar la toalla porque eso me está costando demasiado. Porque a nosotros sí. Y hay momentos que digo, Claro. pues veo las Por las memorias ediciones y todo esto, sí, ¿no? digo, aquí pues no me da. Totalmente, especialmente en aquellas situaciones en las que me ha pasado 2 o 3 veces que digo, es que tengo 6 meses de contenido. O sea, y encima tengo que seguir viajando porque la moto hay que moverla por las aduanas. De sentirme sobrepasado por completo, sí. Y decir, pero ¿para qué me meto en esto? O sea, podría haberme gastado los ahorros en solo viajar, no contar nada y no trabajar, que ahora estoy trabajando un montón. Pero si estoy trabajando más que viajo, un 80% trabajo, 20% viaje. Pero te aferras a la sensación de que tiene sentido, de que tiene un buen propósito, de que hay algo que lo sostiene por detrás que va más allá de hasta de tu propio entendimiento. Entonces, con eso tiras para adelante y dices, venga, que el sábado retomo ruta 3 días. Luego otra vez me encierro. Sí, claro, he vivido esos momentos de frustración muchas veces. ¿Alguno que recuerdes? Alguno que rozó la depresión leve en Honduras. Sí, que me encerré en un Airbnb un mes en el centro de Tegucigalpa. Solo conocía a una persona en la ciudad que de vez en cuando me llevaba a comer a casa de su familia, que eran unos salvadoreños que se habían desplazado que se tuvieron que ir del Salvador. Bueno, les obligaron a irse. Y claro, yo trabajo mucho, pero en la noche me desahogo. O sea, voy a tomar una cerveza con quien sea, voy al cine, hago algo, no sé. Y allí como que me da un poco de miedo porque estaba la ciudad bastante insegura y claro, pues me pegué un mes dándole y me empezó a erosionar psicológicamente. De esto claro, de levantarme hasta que me acuesto delante de la pantalla, pum. En ese momento mi editora tuvo un problema y no me pudo ayudar, lo estaba haciendo todo yo. Y sí, ahí dije, tío, necesito hacer esto de otra manera, relacionarme con esto desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo es su relación con la soledad? Muy buena. Sí. Si andas en moto. Sí, o sea, es que para mí es necesaria. Decía Carl Jung, ¿cómo era? Que una vez el que aprende a disfrutar de la soledad se acaba dando cuenta de que es adictiva y luego no quieres lidiar con la gente y con los problemas de la gente. Como que si le sacas el jugo y el partido a disfrutar el estar solo, es maravilloso. Es que para mí es fundamental. O sea, hasta me cuesta imaginarme viviendo en pareja. Me imagino tener una pareja que viva en otro lado. O sea, que así sea a 10 cuadras. En camas separadas. No, en otra casa. O sea, Ni siquiera en otra casa. No, porque todo está al lado. Muy cerquita. Está demasiado cerca. Necesito estar solo. De hecho, si me caso, la mitad de la luna de miel con ella, la mitad solo. Conmigo, amándome. No, es broma. Bueno, mejor. Pero sí, a mí la soledad es fundamental. Mi otra gran aliada. Que la disfruto especialmente si todas las circunstancias en mi vida están razonablemente bien, ¿no? Cuando hay, yo que sé, una ruptura emocional, por ejemplo, la soledad se atraviesa un poco. Ahí conviene reducir las dosis y rodearte de buena gente para pasar el mal trago. Pero a mí me encanta estar solo, me hace reflexionar, pienso en las cosas que me gustaría cambiar, en lo que quiero hacer, en proyectos, no sé, disfruto mucho. Voy al teatro a veces solo, voy a un concierto solo, voy al cine solo y luego me encanta salir de fiesta con mis amigos o también ir a todos esos planes con alguien, pero que, no sé, siento que a veces en la sociedad, si no lo haces en sociedad, como que estás faltando al propio sentido del grupo del que formas parte. Y no sé, me parece que de vez en cuando practicar la individualidad en el buen sentido de la palabra también es muy rico, porque parece que a veces estamos tapando el miedo a estar solos estando con gente, ¿no? Creo que si las personas dedicaran cierto tiempo de su vida
a realmente conocer la soledad, el mundo sería un poquito mejor. O habría más psicópatas. No sé. Posiblemente. Asesinos en serie. No, pero la soledad es una especie de catarsis también. Entonces, de repente, el que está ahí metido en lo suyo se pone a pensar, pum, 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 y dice, uy, esto lo tengo que cambiar. Voy a mi casa y le voy a pedir perdón a mi madre. No sé, sería un buen experimento. Aislar contra su voluntad a ciertas personas y ver si son luego mejores o peores seres humanos. Está por verse. Porque pueden que reafirmen una idea muy nociva de algo y como no tienen dónde ponerla, pues salen siendo asesinos en serie. Es verdad, es verdad. Y te quería preguntar sobre eso porque nosotros, los latinoamericanos, y yo creo que entre más vas subiendo, desde Argentina hasta acá, nos gusta mucho el convite, hablar duro, el parche todo el tiempo. El abrazo. Y eso, venga para acá. Y creo vos, que te convertiste en una celebridad latinoamericana, como, parce, venga para acá, y mañana venga para acá, y como, que eso me sobrepasa. Sé que dentro de Europa los españoles pueden ser los más así, pero no dejan de ser europeos, y un poco como... Completamente de todo acuerdo. bien, chicos, pero... Pero ya es demasiado. Mi espacio es mi espacio. Sí, exactamente. Te pasa en algún momento como, chicos, gracias, los amo, pero necesito respirar. Trato de cuidar con quién me junto. Entonces, si veo que eso se da, me desvanezco. Sí, sí. O si estoy con alguien y si hay una situación, le digo, oye, estoy medio incómodo, vámonos, tal. Pero en general fluyo bien. Como que se acaba desarrollando el superpoder de hacerle entender a alguien, ya basta. O sea, ¿no? que es necesario, y nosotros somos con la buena, pero es necesario. Muy sensibles, Agustín. Como... Sí, sí, claro. Pero, no sé, lo aprendí en la danza. Me dio un tiempo por hacer contact impro, que es una especie de... ¿Conocéis? Sí, sí, Ah, bueno. Y una vez teníamos una pauta con la profesora que era, el no es no, y si quiero bailar, sí, pero que la otra persona se haga cargo del no, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que sucumbir ante tu expectativa de algo que no estoy disfrutando, ¿no? O sea, tampoco vas a ser maleducado, vas a faltar el respeto, pero tampoco voy a prolongar una situación en la que notoriamente no estoy cómodo, ¿no? Que el tiempo es limitado en todos los sentidos. Bueno, en esta forma. Y yo quiero estar tomándome una cerveza con mis colegas. Te saludo un rato estoy contigo, pero luego, claro, ya tal. Y si veo que... No sé, yo creo que con buen contacto, bueno, a veces seguro que uno la ha cagado, pero en general... con una sonrisa y yo la abrazo y lo doy siempre y dedico un ratito, pero sí, aquí la gente es apasionada, muy ¿no? apasionada, y qué rico porque es como una consecuencia de la tierra en la que se vive, que es una tierra muy viva y la gente es muy viva. Entonces a mí en casi todos los aspectos en los que eso se reproduce me gustan, pero si hay algún momento en el que no me gusta, pues también por estar en coherencia con uno mismo, pues te aparta y ya está. Yo siento, Agustín, que nosotros somos como un experimento también de estos nuevos estilos de vida. Uh-huh. O sea, esto es algo relativamente muy nuevo, uh-huh. que todo el tema del trabajo remoto, del nomadismo digital, de todas estas posibilidades que se abrieron con la llegada de las plataformas. Y como somos como los primeros, como la primera camada que está saliendo de esto, pienso mucho cómo irá a ser la vejez de nosotros, que no tenemos un trabajo convencional, que era el trabajo que conocíamos generaciones atrás, de 8 a 12, 2 a 6, pago una pensión, me pensiono. Y a veces pienso mucho que esta combinación entre trabajo y estilo de vida, que es como esa fusión y esa línea muy delgada que se va desvaneciendo entre una cosa y la otra, termina también como rozando también la adicción, un poco como cada vez hay que hacer más, cada vez hay que viajar más, cada vez hay que apostarle a nuevas experiencias, cada vez el contenido no es suficiente, cada vez la narrativa necesita mejorar. Uh-huh. Y hay también como unos niveles de autoexigencia y no es la realidad de la gente de antes que decía, bueno, es que yo tengo 60 años y yo me pensiono. Y voy a parar el trabajo que tengo, era ingeniero, pero ya a los 60 ya no soy ingeniero, ya no soy abogado.
¿cómo te ves tú de cara también al futuro? Y si una vez has sentido como esa presión de tengo que hacer y tengo que hacer, bueno, y ya me recorrí el mundo y ahora qué me voy a inventar para seguir sorprendiendo a los millones de personas que están esperando el contenido que yo hago. Es muy buen punto. Yo creo que hay que tener hijos que estudien mucho y que luego cuando seas un abuelo te sostengan. O sea. Ay, pues es buenísimo. Y si no los tienes, los adoptas. Te adopto, pero para que luego me cuides, ¿no? Pero te adopto yo para que luego me adoptes tú, ¿no? Toma ya acá, no es broma, que la gente es muy sensible con estas cosas. Pues claro, se me ha pasado por la cabeza alguna vez. Pero yo es que soy muy... En España se dice culo inquieto. Entonces necesito, por mi propia salud mental, estar haciendo cosas todo el tiempo. A veces demasiado. No sé parar mucho. Y pues reinventarse es precioso. Y si en algún momento hay que volver al trabajo, no sé, yo también me imagino plantando una huerta, teniendo tomate, de repente me vuelvo tomatero célebre, no lo sé. Tomates Agustín. Pero no piensas mucho en el futuro. No, porque me pierdo. ¿Y quieres tener hijos? Sí, pero no ahora, tampoco. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que pensar demasiado en el futuro no es sano, porque puede acabar condicionando tu presente hacia una dirección que tal vez no se corresponda con lo que tú quieres en tu presente. Entonces, como tenga que tomar las decisiones en base a una pensión que tal vez reciba a los 65 o 70 años, me vuelvo de abogado a España. Entonces, llegando al futuro veré qué hago. O sea, vamos... Esto me lo ha dado mucho la moto, un día a la vez, un problema a la vez, ¿no? Tengo los discos de embrague quemados y pierdo aceite por el motor. ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo no puedo resolverlo. Voy a tratar de llegar a ese momento donde lo pueda hacer y lo haré. Pero tampoco me quiero atormentar en el camino. Pues me va a preocupar un poco, pero dialogas con la preocupación igual que con el miedo. ¿Y cómo está tu capacidad de asombro? Joder, esa pregunta es muy buena. Es que claro, viajando, pues sabéis que pues como con las sustancias, ¿no? Que generas tolerancia y cada vez necesitas un poquito más. Como con la aventura, que es otro tipo de droga. Ya no sientes lo mismo. ¿Viajáis en moto vosotros? ¿Viajáis en moto? No. Bueno. Con mi tío que está aquí al lado, Ajá. me accidenté en una moto terriblemente hace años y le Y cogí te poco inoculó el miedo, ¿no? Él quedó Claro. peor ¿Y que va a yo comprar moto? y siguió andando. Yo como que... con un Sí, sí. poquito de Es que hay miedo. veces que te inocula lo contrario. O sea, Ujú. hay veces que dices, me ha dolido, pero quiero otra. Sí, 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 como los tatuajes. O de pronto Exacto. porque tú fuiste el que quedaste consciente y Claro, es que viviste yo todo el momento. Lo claro. recogí medio muerto y como que me choqueó mucho. No, claro, Él no se enteró, se enteró pues es después. mejor desmayarse. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues en la motoaventura es lo mismo, que cada vez para sentir lo que sentías en las primeras, que a lo mejor tenías una emoción increíble en caminos fáciles, pero tú no sabías, ¿no? Entonces, pues cada vez necesitas un poquito más. Y con la capacidad de asombro es lo mismo, que me sucedía que ya no me sorprendía con escenas completamente surrealistas que veía, especialmente ya en el tramo final del viaje en América Latina, en México. Estaba tan acostumbrado a ver ciertas escenas que a veces decía, me tengo que olvidar de lo que sé que es esto, porque esto es una maravilla. Todo lo que estoy viendo, las escenas en la calle, los mercados. Y no, llegar, uno va al mercado como vale, pero no, fíjate bien en todo lo que hay, en los olores, es muy difícil no acabar relativizando las cosas. Pero bueno, más adelante cuando haga otro continente, pues al no estar acostumbrado a eso, pero la gente que he conocido que ha viajado, que le ha hecho la vuelta a África, me ha dicho que acaba pasando también, que hay un momento en el que como que África más o menos es más o menos todo lo mismo. Tal vez en el norte es un poco diferente a del subsahara para abajo, pero que al final se te hace un poco similar. Y en América Latina creo que, bueno, es que no puedo hablar de cómo es África porque no lo he recorrido tanto, pero habiendo muchas diferencias, joder, diría que
que también hay muchísimas similitudes. Entonces la capacidad de asombro, claro, disminuye. Sí, sí. Cuando regresas a España y te encuentras con tus amigos de toda la vida, con los que te criaste, con los que jugaste de fútbol, ¿cómo está la relación con ellos? ¿Cómo... Os ha pasado, ¿no? El podcast de no hay banderas en Marte, pero sí traumas. Bueno, a ver, me ha sucedido en 2 ocasiones. La primera fue cuando me fui a estudiar a Madrid, que me iba desarrollando pues como persona allí. Soy de un pueblo muy chico. En los pueblos pues las cosas funcionan en una manera particular, las personas son también de una manera particular, concretamente en el sur del país. Y bueno, y sí, me sucedía, claro. Esa la primera. Y la segunda, cuando volví del viaje, que pues uno ya no es el que se fue. Hablábamos antes, ¿no? Hay algo que he comprobado en muchas ocasiones y es que volver no repara lo que parte la partida. Y un viaje, si es viaje de verdad, pues te va a cambiar en algunos aspectos, te va a hacer crecer o decrecer, aprender o desaprender en una dirección u otra, y cuando vuelves al lugar de origen, especialmente si es un pueblo como es mi caso, pues la gente en general espera a la misma persona que se fue. Entonces se dan situaciones en las que no encajas, ¿no? Y al final tuve que tomar una decisión. O sea, o no encajo o hago por encajar, flexibilizando ciertas cosas para que se pueda convivir en paz y armonía y no perderme de estar con personas que amo y quiero y que realmente disfruto estar con ellos. Porque si me aferro al, no, es que yo ya soy así, es que ese Agustín ya no es el que está aquí hoy, pues no me voy a poder relacionar, porque voy a tener la cabeza juzgando todo el tiempo, ¿no? Joder, es que este colega es un retrógrado, es que este es más machista que no sé quién, este otro, joder, que bien le vendría. Bueno, pues cada uno tiene su camino y su proceso. Entonces, cuando me aferré al respetar que cada persona tiene su particular evolución o involución, pues quedarme con lo bueno y apreciar el compartir, ¿no? Porque especialmente a esas personas que te has referido, es decir, a los de la infancia, esos son imposibles de cambiar, son los que cayeron. Luego en una ciudad, sí, ahora me relaciono más con a este lo dejé de ver porque ya como que no fluía tanto la cosa, pero a los de toda la vida yo creo que mientras se pueda hay que mantenerlo. Y me esfuerzo. O sea, es como que hay que tener voluntad, porque si optas por el sendero de no, es que yo ya soy así, pues te vas a quedar con los que sean como tú. Pero qué rico nutrirte de otras personas que te pueden mostrar aspectos que te lleven a otro lugar, ¿no? ¿Cada cuánto vas a España, más o menos? Ahora más, porque ya he llegado a Alaska. Entonces, la idea es ahora estar un tiempito por allí. Voy a escribir un libro el año que viene. Sí, tengo un par de proyectos chiquitos todavía para este año. Hacer deporte, aprender francés y estar más con la familia, ¿no? Como que... Pues mis padres están muy bien de salud, gracias a Dios, pero como que empiezo a ver alrededor que hay gente que se muere, que la estadística no falla. O que uno se pone muy malo y la calidad de vida empeora, esto y lo otro. Digo, bueno, hay que aprovechar ahora 1 añito y medio, estar más cerca de casa y hacer presencia. Y me apetece también, me apetece disfrutar como de nuevo de España, desde otro lugar, tratando de entender a la gente del lugar del que provengo, ¿no? Que me decía, no sé bien a qué se refería, pero cuando me despedí de Pepe Mujica me dijo, tú eres de España, ¿no? Digo, sí, Pepe. Y me dice, España es una gran contradicción. Y ya ahí me fui, no sé, no le tenía que haber preguntado por qué, pero sí, siento que es un enigma, un misterio que trato de ir de entender, que hay gente muy buena, gente también muy tosca. Bueno, quiero estar ahí ahora un ratito, entonces ahora estoy yendo más, pero durante los años del viaje iba una vez al año, una única vez al año.
¿Y te quedabas largo o chiquito? Dependía cuánto tuviera que editar y cuánto tiempo pudiera dejar la moto en el país por donde estuviera viajando. Pues toca hacer- Entonces a veces lo que hacía era llegar a un país, dejar la moto y al tercer día irme. Estar 2 meses en España, editar desde ahí y, para no quedarme sin plazo para viajar, volver y hacer un mes de viaje a full y luego pasar al siguiente país, ¿no? O sea, mi viaje lo ha marcado mucho el tiempo aduanero de la moto, especialmente, y por supuesto, pues el mío migratorio. ¿Tus amigos cercanos y tu familia dimensionan la celebridad que eres en Latinoamérica? No. No, No, yo, pero a ver, es que lo de celebridad, a celebridad. ver, celebridad es una palabra muy pomposa y muy grande. Si acaso aplica en Colombia. Sí, bueno, es que nos hace tiempo que no voy para Argentina. En Argentina también lo ve mucho la gente. Pero, no sé, tío, yo es que la verdad que lo veo muy relativo. No, o sea, es que no sé, es que es muy raro, tío. La verdad que alguien que te pare por la calle y sí, tenga una cantidad de información de ti y tú cero de él, pero lo saludes como si fuera un colega, a nivel psicosociológico es una excepción. O sea, es muy raro. O sea, esto antes no pasaba. Es la verdad. No, pues no pasaba en mi vida y no pasaba en general. Antes de los medios de comunicación, no. O sea, Si estaba reservado para unas personalidades ahí muy sí, puntuales. porque la gente además no Claro. conocía las Sí, sí, caras. sí. Pensemos en un gran escritor, en Francisco de Quevedo. Bueno, a lo mejor la gente, pues, la mayor parte de la población era analfabeta. Bueno, ya vamos un poquito más adelante, no sé, al 1920, 1930. ¿Quién era famoso en esa época? Bueno, a Hitler sí lo conocían, porque había televisión, pero antes de la televisión. Es que hasta que no hubo televisión, yo creo que ni a los reyes les ponían cara. La verías en un cuadro por ahí de vez en cuando. Acá llegó 30 años después. Así. Claro, por eso tantos nazis se fueron a América, Claro, ¿no? Porque porque no los les conocían. ponían cara, tío. Sí, pero como iban más atrasados, vamos para allá que no nos conocen. No nos ve nadie. Pero tiene Uy, sentido. tío, se aprovecharon del retraso. Sí, tiene sentido. Pero, ¿verdad? ¿Cómo lidias con eso? A vos te tiene que pasar mucho si llegas a Colombia, que te digan, Agustín, los moteros. Yo trato de pensar en qué sentiría yo si fuera quien consumiera unos vídeos o un contenido, un podcast, lo que sea, de alguien a quien admire mucho, ¿no? O sea, por la labor, por el trabajo, por lo que me produce, lo que me emociona, lo que me hace soñar, en lo que me veo reflejado. Entonces, pues, ¿con quién me sucedería a mí? Con Carl Sagan, el astroarqueólogo, documentalista, difusor de la cultura astronómica. Claro, yo me veo a Carl Sagan y seguramente, sabiendo además que fue un grandísimo defensor del cannabis, le diría, Carl, préndete uno, hermano. Vamos a ver las estrellas un rato. No sé, me sucedería con algún director de cine que admiro mucho, documentalista sobre todo. Querría, no sé, tampoco soy muy pudoroso para la posibilidad de incomodar a alguien, ¿no? O sea, si lo veo natural y que fluye, pum pum, pa'lante. Pero si no, yo por lo general no soy muy cauto, no me suelo acercar. Trato como de respetar el espacio de las personas, entendiendo que les sucede a menudo. Pero también, joder, pues, si alguien se te acerca, es con toda la... Con tu cariño. Sí, con todo el cariño. Hay acercamientos y acercamientos, ¿no? Hay algunos que son... tienen menos tacto que otros, que ni te preguntan y estalla así el teléfono y ¡pa! Y es como un hurto, ¿no? O sea, me siento medio violado. Es como... Soy un objeto de... no sé de qué, como un Pokémon. O sea, has cazado un Pokémon por la calle, ¿esto qué era? Pero de repente se te acerca alguien que a veces ni te piden una foto, simplemente te traslada una buena palabra o te cuenta algo fuerte de que tal vídeo de tal persona que habló de una tribu le influyó en
proceso depresivo o le hizo tomar una decisión respecto a algo en su vida, 2 o 3 situaciones que he tenido que las personas se echaban a llorar, uno llora también con ellos. Sí, eso es maravilloso, precioso. Entonces, el 95 o 98% de las veces es lindo, es un intercambio por lo general corto, efímero, que entiendes y tratas de llevar de la mejor manera, ¿no? Es verdad que si sucede mucho, pues te puedes acabar cansando. Es humano cansarse, ¿no? No vas a tener siempre la misma cara. A mí me gusta especialmente cuando estoy de fiesta a las 3, 4 de la mañana en España, me ha pasado ahora, y de repente me encuentro a alguien y me quedo hablando un rato largo. Digo, por ejemplo, si este está en este tipo de fiestas hasta esta hora, es que este es de los míos. Claro. O sea, es que potencialmente, a lo mejor yo quiero ser tu amigo. O sea, y me ha pasado alguna vez que le he pillado el número a alguien de, hostia, tío, qué buen rato, veámonos en algún momento. Sí, alguna vez lo he hecho. Agustín, si yo te preguntara, puede ser un poco tonto, pero ¿qué le falta a los latinos de Europa y viceversa? ¿Qué le pondrías vos como a los latinos de pronto? Qué pregunta tan comprometida, ¿no? Como que puedes ganarte enemigos acá en toca ambos mojarse. lados. En ambos lados. Pero aquí es que no te mojas con agua, aquí te vas directo al charco ponzoñoso lleno de barro del que te cuesta sacar la pata. Madre mía, qué pregunta, chaval. O sea, es que, o sea, todo lo que se me ocurre puede ser potencialmente políticamente muy incorrecto, ¿no? Así como de primera. Se me van las respuestas al chiste. Válido el chiste para salirse de la pregunta. No, es que el chiste es muy ofensivo. No, como no sé quién os escucha, luego... No, es que ni a vosotros lo voy a decir. Porque me gustaría ser amigo de vosotros y el chiste puede ser... El humor negro, como es una franja muy delgada... Y ahorita hay mucha sensibilidad con y todo. El paladar humorístico como que te cancelan a la mínima. Hay que tener cuidado con qué dice. Bueno, a ver, yéndonos un poco más a lo racional y a lo que... Partamos de la base de que esto es muy subjetivo, ¿vale? Sí, que me estáis llevando a una respuesta donde yo no necesariamente veo, valga la redundancia, una necesidad. De que a alguien le falte algo porque sea necesario. Poniéndonos a pensar en qué podría decir, sería... Yo creo que a los europeos les falta de los latinos más sabrosura. O sea, más disfrute de la vida. Un poco más de flexibilidad, que se manifiesta en muchas formas, hasta corporalmente, bailando, ¿no? Como también en la flexibilidad de pensamiento muchas veces, ¿no? De un lado y de otro, de las alas del pensamiento, quiero decir. Sabor, color, creo que de eso aquí hay más. Sí, yo me encanta, la verdad, encontrarme gente que migra a mi país, procedente de América Latina, porque pues me gusta tanto América Latina que hacen que me sienta un poquito en casa. Tengo muchos amigos colombianos allí, argentinos, uruguayos. Para mí es como un alivio, literal. Pues sí, se van españolizando con el tiempo también. Pero, bueno, por lo general, hacia las partes de la características de los españoles que me gustan, que las hay, ¿eh? Conecto mucho con el humor mordaz de España, con el ser cabrón, ¿no? Esta especie de astucia derivada de la época de la picaresca, cuando se pasaba hambre, que se quedó muy en el sur, de donde yo soy. Y cuando encuentro a alguien de allí que también es así, me regodeo en el humor de una manera que me gusta mucho. Y del otro lado, de allí para acá, o sea, ¿qué le faltarían a los latinos? Tal vez un poco de disciplina, ¿no? Poquito. Sí. Tampoco mucho. Sí, un poquito, sí, pues... Pero yo coincido. Total. Pero yo coincido,
Pero muchas veces también piensas que son como un poco excluyentes. O sea, Sí, sí. si fuéramos más disciplinados, pues no seríamos tan flexibles de pensamiento y con tanta Ese es el sabrosura. Y si, o sea, Ese es el tema. no Sí. sé. Hay que llegar a un punto medio, o sea... Es que también nos pasamos a veces de la raya. Acá. Sí, Pero sí es un poco excluyente. Como contradictorio un poco. Sí. Como sí, que si subes de una bajas de otra, ¿no? Yo Totalmente lo- de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, la parte más flexible, digamos, de España es el sur y las Islas Canarias. Y curiosamente es donde más paro laboral hay. Ujú. ¿Por qué será? Coño, porque estamos fluyendo en otras cosas, en el disfrute, la vida hoy y tal, no sé qué. Bueno, sin generalizar, pero tiene mucho que ver. Y sin embargo, donde más calidad de vida hay, es ahí. Es donde más alemanes se van a vivir, ingleses, porque se vive mejor. Se vive mejor, la vida es más rica. Bueno, pues no tiene, tal vez, no sé, el plan de pensiones con la misma cuota que si lo tendrías habiendo trabajado en Bilbao, ¿no? Pero sí. Y si tuviera que añadir otra cosa, pues un poco de seguridad vendría bien, la verdad. Un poco de seguridad nunca está mal. Yo cuando voy, yo qué sé, perjudicado a las 4 de la mañana, como ahora estoy de celebración porque he terminado lo de Alaska, pues lo he hecho unas cuantas veces en estas 2 semanas en Madrid. Estoy como muy disfrutón. Y digo, tío, jamás en esta condición iría caminando por la calle en Medellín, ni en México. O sea, pero vamos, ni en broma, iría que demasiado preocupado, ¿no? ¿Para qué? Agárrate un taxi, ¿no? Te quedas a dormir donde se haya mañana con luz vas, ¿no? Entonces, lo número uno que yo he echado de menos en Europa, de Europa en América, es la seguridad. Sí, sí. Indiscutiblemente. Entonces, en ese sentido, hay una cosa que me gusta mucho de España, que es la mezcla, el equilibrio entre algunas cosas que me gustan mucho de la cultura latina, incluida la nuestra, que lo somos también, pasa que se ha quedado más el apelativo para acá, con los beneficios de estar en Europa. En comparación al resto de los países de Europa, pues somos como los retrasados, ¿sabes? Los que tienen bajos salarios, malas condiciones, pero somos los que tenemos mayor calidad de vida, sin duda. Grecia, el sur de Italia, España. De hecho, los españoles sufren discriminación migratoria en Reino Unido. Y el tema migratorio es muy interesante porque vivimos en una época en la que se nos ha olvidado que todos nuestros ancestros han sido migrantes y de repente pues se asientan en un lugar, se establecen una frontera, se declara una bandera y un escudo y un himno y ya siempre hemos sido de aquí y nosotros somos estos. Cuando, por ejemplo, por ir al caso del que provengo, somos una mezcla de todas las tribus íberas, celtas, suevas, alanos o ándalos, no recuerdo bien quiénes eran, con romanos, visigodos, ostrogodos, todos los musulmanes, todos los judíos, todo luego lo que vino de América para acá, pero se genera un biotipo, unas características físicas y ya somos de aquí y cuando viene uno que notoriamente es de Marruecos o de Rumanía, pues... Porque claro, los latinos hasta que habláis, salvo que tengan cierta característica física, os camufláis de inicio. Por ejemplo, vosotros dos estaríais muy camuflados hasta que habláis. Sí, ¿no? sí. Pero en otras ocasiones se puede percibir a simple vista. Y cuando eso genera en la mente de las personas como, no sé, una crítica, un miedo, un rechazo, una sospecha, creo que porque no ha reflexionado lo suficiente sobre la propia historia de la humanidad. Que ahora nos damos un poquito más de cuenta, pero que los movimientos migratorios siempre se han dado. Y es parte de la riqueza del mundo, incluso a nivel genético. Que como estemos mucho tiempo mezclándonos todos con los de un sitio, se empiezan a producir las deformaciones y las cosas. Si es que mezclarse es muy sano. Y qué rico que se mezclen unas culturas con otras. O sea, yo siento que aporta mucho más de lo que resta.
Si nos vamos al escenario en el que se producen conflictos, en donde disminuye la seguridad, que pasa mucho en Francia, por desgracia, que esto se lo escuché a un defensor de los derechos humanos, un activista, Sani Ladan, os lo recomiendo muchísimo. Cómo habla ese hombre. Y decía, quien siembra colonización, recoge migración. Esto es así. Entonces, como los franceses lo hicieron más en África, pero la cultura es mucho más distinta, pues hay menos adaptación cuando migran a su país. Y ahí creo que sí se produce una mayor diferencia. Y yo creo que al menos el latino que viene a España de buena onda a trabajar y acaba entendiendo nuestras formas y nuestras maneras y que sí, que podemos ser toscos y todo lo que tú quieras, se acaban adaptando y acaban siendo bien recibidos. Esa es mi percepción. Y hablando de eso, ¿alguna vez sentiste o has sentido que te han recibido mal en algún lugar a los que has llegado? Pues por ser español. Soy español y llegué a este lugar y como que me hicieron mala cara. Levemente situaciones poco trascendentes entre la broma y la crítica en Bolivia y Perú, que hay como mucho resentimiento hacia lo de los españoles se llevaron todo el oro. Y como sin venir a cuento, evidentemente es como culpar a un alemán del siglo XXI del holocausto. No lo hizo él, no tiene culpa, no tiene nada que ver. Por favor, crezca y madure. No tengo... absurdo, ¿no? Pero entendiendo la ignorancia, pues me resbala. Como, pues sí, gracias por seguir un discurso que seguramente ha sido implantado por políticos que lo que quieren es desviar el problema que realmente padeces, ¿no? Entonces, en fin, que sí, obviamente hay consecuencias de todo lo que sucedió que se reflejan y reproducen en el día de hoy, pero como te remontes 500 años a la causa, qué bueno poder identificarla, pero que vete a algo que más próximo, ¿no? Que quién está perpetuando esto, por qué se dan ciertas situaciones. Eso respecto a lo de aquí. Y fuera de América, o sea, solo lo viví una vez en Rusia, pero era por error. Fue un racismo por equivocación. Iba morenito, me había dado mucho el sol, iba con el pelo medio rapado, así más o menos, cortito, tal y cual, y parece ser que los caucásicos, o sea, la gente proveniente de ahí del Cáucaso, de Chechenia, pues esa zona, Sí. pues tenemos ciertas similitudes físicas con cierto tipo de gente proveniente de Italia y de España, ¿no? Son ellos un poquito más morenos, ¿no? Y a veces también la nariz un poco más aquí como respingona. El caso es que los rusos me confundían y pensaban que era de allí, y como era la época en la que estaban poniendo bombas y a ataques terroristas y demás, les tenían un odio que flipa. Y claro, iba caminando por San Petersburgo, en ese viaje estaba solo, me iban a acompañar unos amigos de Moscú, pero les pusieron un examen y no pudieron venir. Entonces me dijeron, bueno, estate ahí 4 días, te coges un tren y vienes para Moscú y ahí ya estamos contigo. Y yo al principio, en mi ingenuidad, en mi inocencia, cuando me daban codazos por la calle pensaba que era que no iban mirando bien y que se habían medio tropezado. Pero claro, digo, hostia, espérate, que la calle era muy ancha. Y que lo vi venir y me separé y vino por mí. O sea, y este cabrón me ha dado un codazo queriendo. O sea, ha sido con toda su voluntad. Entonces ahí les dije a mis amigos Artur y Vladimir, que los había conocido aprendiendo alemán en Alemania, chavales, ¿puede ser que esté pasando algo con que no le gusta aquí a la gente que yo ande por acá? Y me dijeron, es que a ti te conocimos con el pelo largo y ahora vas con el pelo corto y te están confundiendo con checheno. Entonces luego un día, estando con ellos en el metro por la tarde, en Moscú, un borracho gigante que debía ser militar, no sé, iba con una chompa de estas militares, me empezó a increpar delante de todo el mundo y hasta el punto que se levantó y me intentó pegar. Yo iba con 7 rusos, pasa que todos eran más pequeños que él. O sea, es que era un tío demasiado grande y demasiado borracho. Y ellos en ruso, yo en español diciéndole, no, Spanisky, y el tío, no sé, tal. Y otra noche en una discoteca, salimos, creo que estaban ellos fumándose un cigarro o algo así,
y empezamos a ver una macro pelea de 18 rusos contra 12 caucásicos y nos tuvimos que ir. Y me dijeron mis amigos, vámonos, que como te vean a ti, te van a tomar como que eres del grupo y te van a dar fuerte, te van a dar duro. Y digo, hostia, pues esto es ser víctima de racismo. O sea, el que por tu apariencia física, por tu biotipo, tu raza, haya gente que automáticamente te quiere insultar, pegar, dar un codazo. Joder. Y qué suerte que yo lo veía como desde una perspectiva antropológica de, bueno, pues esto es el racismo, pero mañana se me pasa, porque ya mañana ya no estoy aquí. Pero qué desgracia el que lo sufra a diario, ¿no? Y el futuro ahorita en Europa pinta un poco oscuro con las políticas yéndose como un poco a los extremos. En España yo creo que no tanto. No. Yo creo que no. Pero en Alemania, tengo fe, Italia, pero en Alemania por ahí Italia. sí. Me asusta un poco ese futuro. Sí, hay un devenir un poco extremista. Creo que ahora en Alemania me parece que acaban de prohibir un partido de extrema derecha, o lo acaban de poner en observación, no sé qué es lo que han hecho, pero como que porcentualmente en Francia, en Alemania, en Rumanía acaba de salir electo el de extrema... Sí. Italia también, esta chica... Sí. Pues son patrones que van yendo y viniendo a lo largo de la historia, ¿no? Como que las generaciones se olvidan de lo que pasó por volverse extremo y de repente te presentan un enemigo común o te ponen un miedo lo suficientemente poderoso que hace que justifique que empieces a tener pensamientos de cierto tipo, xenófobos, racistas. Ha sido siempre manipulación, en mi opinión. O sea, pudiendo haber a lo mejor en alguna situación en concreto una razón que tú dijeras, bueno, es verdad que esta preocupación en esas circunstancias yo también la podría entender, ¿no? Cuando el país entero está sometido o cierta gente tiene... Bueno, a ver, no sé, si soy un ciudadano medio con cierta cultura media, ¿qué pensaría yo en esa situación? ¿Habría sido así como lo hicieron ellos? No sé, hoy día no es así. Hoy día hay muchas más fuentes de información. Creo que la manipulación lo tiene un poco más difícil. Pero pues se sigue saliendo con la suya, por desgracia. Sí, ¿no? ¿Por qué no puede haber tanta gente que...? Es que no me cabe en la cabeza. Hemos hablado mucho del tema de los algoritmos también y cómo el algoritmo está diseñado para mostrarte siempre lo que a ti te interesa, lo que a ti te gusta, con lo que tú resuenas y entonces vas como envolviendo también en una burbuja de información sí. donde únicamente estás viendo lo tuyo, claro, lo que gira alrededor de tus ideas y entonces ¿qué? Hay un tío interesante que de vez en cuando hace entrevistas en España que se llama ex-nazi, que perteneció... lo vi. Muy interesante porque ahí explicaba él lo que le sucedía psicológicamente cuando formó parte de grupos neonazis en España, que llegas a un momento en el que negar todo ese sistema de pensamiento o esas acciones y pensar que es erróneo es negarte a ti mismo y asumir que has estado equivocado, en que este odio extremo al que viene a buscar trabajo a tu país era algo deleznable. Entonces es mucho más cómodo seguir pensando como venías pensando, ¿no? Que son personas que vienen a robar o a poner bombas, que aunque suceda puntualmente, el 99% de los demás van a trabajar y hacer los trabajos que tú no quieres hacer. Entonces, sí, siento que más arriba se nota más. Agustín, ahorita mismo, ¿dónde está tu moto? Bueno, como para cuando salga esto ya se habrá desvelado, mi moto ha quedado permanentemente jubilada en el Museo del Norte de Fairbanks. Allí fue donada y entregada y a partir de octubre de este año podrá ser visitada en una exposición permanente, Forever and Ever. Se dio de una forma curiosísima. Yo llegué al museo buscando el autobús de Into the Wild, hacia Ruta Salvaje, que está allí.
pero no se podía ver porque no han conseguido el presupuesto para generar la plataforma donde lo tienen que poner y demás. Y todo esto llevó a que acabara conociendo a la persona que lo restauró, que me llevara al bus al día siguiente y que en un arrebato antes de irme hacia Anchorage y mandar mi moto a Colombia, que yo quería que estuviera aquí, decidir en última instancia donársela al museo para que se quede allí. Uh-huh. Esa es la historia. ¿Y entonces vas a comprar una nueva? ¿O qué? ¿Cuál No, es el ahora plan? mismo estoy sin moto. Tengo la vieja esta que tiene más tiros dados, que la tengo ahí en casa en España. Pero sí, creo que cuando acometa el desafío de un nuevo continente, iré con una moto nueva. Sí, sí, totalmente. Súper nueva, cumplió su ciclo. Y qué bonito que quede allí para quien se atreva a hacer el Ushuaia Alaska, ¿no? Bueno, quien le guste el proyecto y las motos, pues que la visite. Uf. Uh-huh. Me parece muy buen cabezazo, porque Muy buen final. Siento que sí, claro. O sea, si yo voy a subir hasta Alaska, hay un motivo para llegar hasta brutal, allá. me parece brutal. Pues también brutal. fantaseé con hablar con el Ayuntamiento de Medellín y hacer una estructura que estuviese protegida por un panel de metacrilato y que se convirtiese como en un objeto de culto, de adoración, que la gente llevara flores cuando me muriera. O sea, ya me empeliculé y dije, no, claro, en Medellín tiene que estar esta moto en un pedestal. Pero bueno, me pareció muy noble dejarla allí y que también sea como un aliciente para que quien quiera hacer ese viaje vaya y la vea, ¿no? ¿Te piensas como el regreso permanente a España? A veces como que te conflictúa un poco el sentir que no tienes casa establecida en algún lugar, como que una temporada allí, otra acá. A veces esa idea como que te rumba ahí por la cabeza, ¿o no? Creo que si hubiese hecho el viaje que hice en América, en África, seguramente sí. Pero yo es que aquí me he sentido en casa todo el rato, casi todo el tiempo, no todo el tiempo, pero un 70% del tiempo. Y cuando no, estaba en movimiento, hasta que encuentro un lugar en el que digo, uy, aquí me quedo un rato, conozco viajeros, conozco, no sé, a alguien amigo de... Entonces no se me ha hecho duro ni siquiera en Norteamérica, ni siquiera en Estados Unidos y Canadá. Como que me sentía bien, cómodo en casa. No he tenido este conflicto. Pero tal vez en otro lado, donde generar ese tipo de interacción humana por la barrera cultural, de idioma, etcétera, pues no será tan sencillo. A lo mejor, tal vez me equivoco, y si se da, solo que la comunicación es distinta, tal vez me podría suceder, ¿no? El decir, uy, cómo me gustaría tener una base, tener un lugar al que volver, una raíz, no sé, una casa. Pero hoy por hoy he estado bien. No, eso no me ha producido conflicto. Tú, lo que has hecho hasta el momento es el sueño de mucha gente. Uh-huh. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué tienes ahí como pendiente por cumplir? Decía Roberto Iniesta, cantante de Extremoduro, que un sueño cumplido es un deseo muerto. Cuando cumples un sueño, como que hay una parte de satisfacción, por supuesto, al principio de estar cumpliéndolo, de éxtasis, pero cuando llegas al final de cumplirlo, especialmente cuando se demora tanto, 7 años, hay una especie de desasosiego, de, no sé, también incluso de desencanto, ¿no? De, bueno, se cumplió, esto era, ¿no? Por supuesto me siento muy orgulloso, pero las sensaciones no son las que se podrían esperar de celebración, de felicidad extrema, ¿no? Porque lo has ido relativizando. Hemos hablado mucho de la ley de la relatividad y es que Einstein llevaba toda la razón y se cumple. Entonces me he dado cuenta que al menos para mí es muy importante seguir teniendo sueños por cumplir. Y si los vas cumpliendo, búscate otros, compadre. Porque como llegues al momento en el que no tengas, mueres en vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿El que sigue? El que sigue es la música, ser un digno rapero. O sea, ganarme el respeto de los raperos haciendo buenas barras, buenas ritmas en buenos ritmos. Pero
¿He dicho ritmas o rimas? Rimas. Ah, vale. Vale, perdón, sabía si me había equivocado. Rimas y ritmos. De pronto. Rimas y ritmos, Beatmaker. sí, sí. Rap y poesía. Eso es el sueño número 2. El sueño número 3 es todavía un poco más improbable porque ya tendría 50 y pico años, pero es convertirme en alpinista, escalar los 8000. Pero claro, normalmente requiere entrenamiento de una vida, ¿no? Bueno, salvo que vayas ahí pagando 80.000 euros para que un grupo expedicionario te Te lleve y te cargue, cuide y sí, te sí, lleve sí. los serpas, las cosas y no te tengas que preocupar por nada. El cuarto sería que no haya guerras en el mundo, pero me parece un poco utópico, ¿no? Pensando en lo de Alaska y dejar la moto allá, ¿ya le hiciste el duelo a América, al viaje? El A duelo. esa parte, sí. Como ya, Es que estuve tanto tiempo visualizando la llegada que sentí alivio. Sentí Sí. alivio de... No sabía cómo me iba a sentir, ¿eh? Pensaba que a lo mejor me sentía triste. Me sentí muy bien. Muy bien. El final fue perfecto, fue de película. No, se cumplió el ciclo. Es que ya tenía Todo que bien. terminar, sí, sí. Para que empiecen otras cosas, tienen que terminar las que estaban antes. Quiero seguir haciendo de repente un vídeo suelto de Colombia de vez en cuando, al menos una vez al año. Me gustaría hacer algo en la cordillera que comparte Chile con Argentina, que no la recorrí bien porque estaba muy verde. De vez en cuando voy a estar viniendo. O sea, toda mi vida. No me desligo de América. Eso no va a suceder. Agustín, muchísimas gracias. No, pero yo lo te voy a veo. hacer mi sección. Laura tiene una, Me metí una sección. Una sección propia. Sí. Sí, no consensuada. No conse- La sección son preguntas cortas, respuestas cortas. Ah, vale. O sea, pero monosílabo o una palabra, dos palabras. Exacto. Un sonido gutural. ¿De qué te arrepientes? Oye, deberías consensuar porque es una muy buena sección, ¿eh? De nada. ¿A qué le tienes miedo? A morirme sin hacer las cosas que me habría gustado hacer. ¿Cómo te ves en 20 años? Con muchas canas. Creo que... Tú estás jodido, ¿eh? Sí, te iba a decir, creo que... De pronto no en 20, que no en de 20, pronto ¿no? en 5. El lugar más sorprendente de todo ese recorrido por América, o sea, o la experiencia que tú dices, esto no tiene comparación. Colombia. Colombia conociéndola bien. Dedicándole el tiempo y atreviéndote. ¿Qué le dirías al Agustín de 25 años? Que se ponga el preservativo. Que las venerias están a la vuelta de la esquina. Sale en todas partes. Buen consejo. Es que estaba muy loca a los 25. Las hormonas me manipulaban. Agustín, ahora sí. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, ¿cómo no? No, teníamos Y que... antes de terminar, yo quería agradecerle a Santiago Serna y a Parche y Crew Peligrosos A los amigos de Aranjuez, Que- muchas gracias sí. por ello. conspirar Abrir para estos que esto portales. sucediera. Sí, sí. Uno, Cósmicos. a los chicos de Crew Peligrosos les agradecemos muchas veces por lo que hacen con la escuela, por lo que hacen con el hip hop, que me parece chévere. Y bueno, y por el contacto contigo. O sea, son magas y magos. Hacen con el arte cosas propias de la magia, ¿no? Sí, sí, muy chévere. Transforman mucho, son alquimistas. Sí, eso me parece súper poderoso, como toda la gente que ha pasado por ahí, que por ahí tenemos una... Sí, yo los admiro mucho, así que un buen saludo para todos los amigos de Aranjuez Sí, sí. y de la escuela y del CRIO. Y cuando tengas el libro, obviamente los micrófonos están abiertos, las redes están abiertas para Muchas gracias. compartir. Y cuando el primer disco o sencillo, que ahorita se saca Sencillos he sacado sencilla. mucho, he sacado Sí, como sí, sí, 15, ya pero sé. son todos más malos que... Estoy ensayando. Cuando creas que tengas el palo, nos lo mandas y de aquí le metemos Venga. durísimo a la promo. De una. Y cuando tenga una foto en un 8000. Uf, Que esa de, también. es que de repente pareciera que me has visto descartado como alpinista. O sea, sí, esa como- muy bien Ya al no fue, libro, ya no muy bien fue. a la música, pero en las montañas altas No. no te vemos, ¿eh? O, Tenme fe, tenme fe. o la foto con los críos, pues también la publicamos. Qué tarde, qué tarde. Foto familiar.
Agustín, muchísimas gracias. Un honor tenerte acá, ¿verdad? Qué buena conversada. Creo que, Sí, la verdad, la disfruté mucho, honestamente. muy inspirador en realidad la decisión que tomaste de irte y parar, entre comillas, la vida, el imaginario de muchos para montarte en una aventura tan tremenda y contarla también contada, que sé que es muy desafiante. Creo que le pegaste a una forma de narrar muy tremenda que conectó con muchos. Pues como todo en el arte, no hay nada mejor que tener un estilo propio, y estoy muy orgulloso de haberlo podido desarrollar, de mezclar un poco de poesía, filosofía con la antropología, con la aventura en moto, que pareciera que es antagónica. Entonces, mando mucho ánimo a quien esté en ciernes de un proceso creativo, pues de tratar de diferenciarse y que lo que haga se mezcle con lo que uno es, ¿no? Que a veces somos nuestros peores enemigos y nos ponemos trabas porque hay miedos que operan en el medio a querer mostrarse por lo que puedan pensar, y en cuanto más eres tú en lo que haces, más llega a quien late con ello. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Chao. A ustedes muchas gracias siempre por estar conectados con nosotros, por vernos y por escucharnos, por llegar hasta acá. Ya saben que nos encuentran cada 8 días. Como no hay banderas en Marte, que venimos con un nuevo invitado o invitada. Chao. Chao, Gracias. chao.